con diabetes gestacional o con alguna otra patología o alteración o amenaza de aborto que amerite tener un seguimiento más seguido, ¿sí? Un seguimiento más corto. Pero si no, una ecografía por trimestre alcanza y sobra para hacer un buen seguimiento de ese embarazo. ¿Para qué sirve cada ecografía? Me avisan si voy muy rápido, porque capaz que llegué medio acelerada. Como les dije, tenemos una ecografía por trimestre y esas ecografías, a las cuales vamos a tomarnos el tiempo, nos pueden dar todos estos datos. La del primer trimestre, vamos a primero identificar el embarazo, ¿sí? Confirmar que la paciente está embarazada. Detectar su edad gestacional y la vitalidad del embrión, fundamental, ¿sí? Si la paciente tiene fecha de última menstruación, mucho mejor, porque va a condecir con las medidas que nosotros vamos a ingresar en el ecógrafo y ver justamente esa edad gestacional que condice con el tamaño del embrión. El diagnóstico de embarazos múltiples, la pesquisa precoz de algunas anomalías embrionarias y de implantación. Sí, es importante ver que el embrión esté no implantado, que tenga su saco gestacional, que tenga su vitalidad, todo eso lo vemos en la primera ecografía. Y identificar también patologías uterinas o anexiales, ver si la paciente justo tenía algún mioma o alguna otra alteración que me pueda afectar a ese embarazo. Todo eso lo veo en la ecografía del primer trimestre, ¿sí? De la semana, desde la primera semana, más o menos sexto día, hasta las 11, semana 11, ¿sí? La ecografía del segundo trimestre, ya el bebé, ya sabemos qué número tiene, si es 1, si son 2, o si son 3 en caso de algunas inseminaciones. Vamos a ver su biometría fetal, ¿sí? O sea, ya vamos a empezar a estudiar un poco más el crecimiento de ese feto. Vamos a evaluar la cantidad de líquido amniótico, ¿sí? Para poder descartar si tiene un oligoamnios o un hidroamnios que me están indicando alguna malformación. Ver la placenta, ver si está normal de incesta o si hay alguna anomalía de inserción de indicación de esa placenta. Y vamos a evaluar el cordón umbilical, ¿sí? Que esté compuesto por sus 3 vasos. Y por último, la ecografía del tercer trimestre, que tal vez es la más dificultosa de realizar, porque el bebé ya tiene un volumen bastante más importante, entonces tenemos que ponerle un poquito más de garra con el traductor y poder ir investigando bien parte por parte. Vamos a determinar la posición del feto para ir planeando un parto, ¿sí? Para ir planeando si va a un parto natural, si va a ir a una cesárea, ver justamente cómo está posicionado. Seguir tomando medidas porque hasta la última fecha, última semana, tenemos que ir viendo que ese feto esté creciendo bien y que no tenga un sufrimiento fetal. Ver con claridad el sexo, que vendría a ser un dato otra vez menor, pero bueno, en el tercer trimestre es cuando lo podemos confirmar, si bien algunos médicos ya en el segundo trimestre nos tiran ese dato, pero bueno, ya con claridad lo vamos a ver en el tercero. Descubrir la aparición de algunas anomalías morfológicas tardías, evaluar nuevamente y ya con otro grado de maduración dónde está posicionada la placenta, observar nuevamente el cordón, que no esté afectando o que no esté ubicado a través del cuello, ¿sí? Enrollado en el cuello del bebé, y medir la cantidad de líquido amniótico también, ¿sí? Eso es importante en el tercer trimestre, por lo mismo que en el segundo, ¿sí? Para ver la cantidad y tratar de descartar el sufrimiento fetal. Este cuadrito es importante que lo retengan, si le quieren sacar fotos, porque esto es principalmente para que yo voy a indicar una ecografía en cada trimestre, ¿sí? Para que no se me escapen los datos que deben estar informados también, ¿sí? Si yo pido o si una paciente me cae o me consulta en un pasillo, si esa ecografía de segundo trimestre o de primer trimestre están bien pedidas o bien informadas, necesito que tengan estos datos, ¿sí? Bien. Vamos a empezar ahora a desglosar un poquito cada trimestre. Bien. Ecografía del primer trimestre. ¿Para qué era importante? Semana de las 6 a la 13 de gestación. Ver cuántos embriones hay. Comprobar el latido cardíaco, saber la viabilidad de ese embrión. Y estimar el tiempo de gestación. Si es que la paciente tenía una fecha de última menstruación, lo voy a poder indicar mejor. ¿Sí? Esa es la información que me va a brindar. Acá tenemos 3 imágenes que debemos ver en una ecografía de primer trimestre. En la primera tengo el saco gestacional. Esta es un útero. Esta línea blanca es el endometrio, que yo se los mencioné en la clase pasada. Y vemos que la cavidad endometrial está distendida por algo negro que es líquido.
Ese es el saco gestacional. En el saco gestacional debo encontrar el saco vitelino, ¿sí? Si yo no veo saco vitelino, es un indicio de tal vez un futuro aborto, ¿sí? Y a su vez, al lado del saco vitelino voy a empezar a ver este esbozo nodular, ¿sí? Más sólido, que es el embrión. ¿Bien? Esto se ve entre la quinta y la sexta semana. A veces algunos médicos nos dicen que es determinante, ¿sí? Si no, lo podemos repetir un tiempito la próxima semana. ¿Por qué? Porque este embrión no le voy a ver latidos en la quinta o la sexta, ¿sí? Sí lo vamos a ver ya en la sexta terminadita, ¿bien? Vamos a poder ver el latido cardíaco. Entonces, en la sexta semana vamos a ver el saco vitelino con el embrión. Ya la vesícula vitelina o saco vitelino va a medir un poquito más y al embrión le vamos a poder empezar a ver los esbozos de los miembros. Acá me van a decir que capaz que estoy delirando, pero estos extremos que son más hiperecogénicos son los esbozos de los miembros, ¿sí? Y en el medio vamos a ver algo que, si fuese movimiento, estaríamos viendo que late, que es el corazón, con una frecuencia muy rápida. No se preocupen, es normal, la frecuencia cardíaca en esta semana, va a estar entre 120 y 130 latidos por minuto. En la séptima semana ya se va pareciendo un poco más a un ser humano. La vesícula vitelina está ahí, el embrión ya empieza a medir un poco más, el saco amniótico ya empieza a rodear al embrión y después eso se va a absorber y va a formar parte del intestino primitivo, ¿sí? Esto es embriología, ¿bien? Es facultad. Pero eso, aunque no lo crean, lo vemos todo en la ecografía semana a semana. Ya se empieza a diferenciar el tubo neural y empiezo a diferenciar cabeza de abdomen, y estos son los esbozos de los miembros inferiores, ¿sí? Eso es en la séptima semana. En la octava, ya ven que se va pareciendo más a un ser humano, además de que ya creció muchísimo más en longitud y ese saco amniótico ya queda un poquito más chico. Vamos a empezar a ver la diferenciación a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver la diferenciación, los plexos coroideos, lo que son los hemisferios cerebrales y cerebelosos. Veo la cavidad abdominal y veo los miembros. ¿Bien? Ya se empiezan a alargar mucho más lo que son las piernas y las manos. Y el corazón ya tiene su forma definitiva de 4 cámaras. En la semana 11, el embrión crece mucho más, ya tiene 40 a 50 milímetros, y acá ya empiezo a medir ciertos parámetros que me van a servir de acá en adelante para ver el crecimiento, como son el diámetro biparietal, que después voy a mostrar en una siguiente foto cómo se mide, la longitud cefalocaudal, la longitud del fémur y la circunferencia abdominal, ¿sí? Esas 4 medidas son las fundamentales para ir viendo el crecimiento del bebé. ¿Bien? La circunferencia, el diámetro biparietal, también están las circunferencias de la calota, el diámetro cefalocaudal, que es de cabeza al extremo distal, la longitud del fémur y la circunferencia abdominal. Ya en la semana 11 vamos a empezar a ver el estómago, la vejiga, vamos a poder ver los órganos, y un dato muy importante para descartar una de las alteraciones más importantes a nivel genético, que son las trisomías, que es el síndrome de Down, la translucencia nucal y el tabique nasal lo vamos a poder evaluar en estas semanas, ¿sí?